Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La guerra en Ucrania y la defensa de Europa fueron los temas centrales de la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, donde se presentó el plan para rearmar al continente e instaron a que Kiev tenga la autonomía de decidir lo que le conviene. Israel expande su ofensiva por tierra y por aire en la Franja de Gaza. Los operativos terrestres ahora están también en Rafah, mientras que en el norte los nuevos bombardeos dejan 91 muertos. Hamás respondió lanzando misiles a Tel Aviv y en las calles protestan en contra de las decisiones del gobierno israelí. Llegó a Venezuela un grupo de más de 300 deportados venezolanos que se encontraban varados en México y que nunca pudieron entrar a Estados Unidos debido a las políticas de deportación del presidente Donald Trump. Entre ellos había 21 menores de edad que viajaban solos. Vamos a iniciar en Bruselas, donde se reunieron los líderes de la Unión Europea para hablar sobre la defensa del continente y sobre la guerra en Ucrania. La presidenta del bloque, Ursula von der Leyen, mencionó los puntos que conformarán el plan de rearme. De otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron hablaba de la importancia de actuar como una potencia que proteja la paz. Decidimos durante los próximos 5 años realizar el refuerzo de nuestras propias capacidades, pero también apoyar a Ucrania. Antes de este paquete ya teníamos un compromiso de 15.000 millones de euros de diferentes Estados miembros. Y ahora con este instrumento, creo que todos los demás Estados miembros aumentarán sus compromisos para seguir apoyando a Ucrania. Estamos decididos a lograr una paz sólida y duradera y por ello hemos apoyado evidentemente la propuesta estadounidense ucraniana de un alto al fuego de 30 días para permitir que se inicien esas conversaciones. Y al respecto, la muy decepcionante respuesta parcial de Rusia. Espero que sea solo una negativa momentánea. En cualquier caso, eso muestra algo que venimos denunciando desde hace varios meses, a saber que Rusia no desea sinceramente la paz. Israel extendió sus operativos terrestres en Gaza. Ayer envió tropas por tierra al sur y centro del enclave palestino y hoy comenzó la misma táctica en Rafah, en el sur gazatí y en la frontera con Egipto. De manera paralela, el ejército israelí continúa sus ataques aéreos. Los bombardeos de este jueves dejaron al menos 91 muertos en el norte y en el centro del enclave. Y desde el martes, el número de fallecidos es de más de 500. Maxime Pluvine tiene los detalles. Israel estrecha el cerco sobre la Franja de Gaza. El gobierno israelí anunció este jueves que las operaciones terrestres selectivas del ejército en el enclave palestino permitió asegurar parte del corredor Netzarim, que corta el territorio a la mitad por el centro. Junto a Gaza puedo decirles que Israel está intensificando la lucha contra Hamás. El ejército ha renovado las operaciones terrestres selectivas, asegurando zonas clave hasta el centro del corredor de Netzarim. Nuestras fuerzas controlan ahora el centro y el sur de Gaza, ampliando la zona de seguridad y creando una zona de amortiguación parcial entre el norte y el sur. También este jueves, el ejército israelí prohibió todo el tráfico en la carretera de Salaheddin, la principal vía con dirección norte-sur de Gaza. Mientras tanto, la situación humanitaria sigue empeorando. La Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos, o UNRWA, confirmó que desde el martes murieron 5 de sus trabajadores. Gaza se ha convertido en poco tiempo en uno de los lugares más peligrosos para ser trabajador humanitario. El número de muertos entre los trabajadores humanitarios es el más alto del mundo. En UNRWA ha sido el más alto en comparación con cualquier otro conflicto sin precedentes en la historia de las Naciones Unidas. Mientras que los hospitales están saturados por la llegada continua de heridos y muertos civiles. Amor mío, hijo mío, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde está mi hijo? Te lo ruego, tráemelo de vuelta. Tráemelo de vuelta para que pueda tenerlo en mis brazos, te lo ruego. A lo que Israel denominó como infierno, Hamás respondió disparando 3 cohetes hacia Israel el jueves sin causar víctimas.
Se trata del primer ataque de este tipo desde que Israel puso fin al alto el fuego. Y sigue escalando la ofensiva militar. Ahora Hamas reconoció que lanzó misiles contra Tel Aviv. Fueron 3 proyectiles que lanzaron desde el sur de Gaza. El grupo islamista sostiene que es una respuesta en contra de lo que llamó masacres sionistas de civiles. Por su parte, el ejército israelí afirmó que interceptaron un misil y que los otros 2 impactaron en una zona deshabitada. El repunte de los ataques ocurre durante una difícil situación política para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En Jerusalén y en Tel Aviv hubo manifestaciones en contra de la intención del líder de enviar una moción al Parlamento para que se destituya a Ronen Bar, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Shin Bet. Bar pretendía investigar quiénes son los responsables israelíes por la falta de defensa del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas los atacó. Netanyahu dice que Bar también es responsable y debe irse, pero los opositores del premier afirman que con Gaza intentan ocultar las críticas internas. En Venezuela, un nuevo avión con más de 300 migrantes llegó hoy al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas. No son deportados de Estados Unidos, sino personas que se encontraban varadas en México. Entre los retornados no hay miembros del Tren de Aragua, según el gobierno venezolano, mientras Washington prometió expulsar a los integrantes de dicha pandilla. Los detalles con William Gazo. Mientras Donald Trump sigue presionando con el tema migratorio, algunos venezolanos regresan a su país. Un avión proveniente de México con 311 migrantes llegó hoy a Venezuela. En principio no son deportados de Estados Unidos, sino personas que no han podido entrar a este país y han quedado varados en México. Se tratan de personas repatriadas en el marco del plan Vuelta a la Patria, según el gobierno venezolano, que aprovecha para cuestionar al gobierno de Estados Unidos por la deportación de otros connacionales a El Salvador. Estados Unidos está muy confundido. Estados Unidos dijo que nos iba a enviar al Tren de Aragua y no nos ha enviado a nadie del Tren de Aragua. Alguien está mintiendo deliberadamente en los Estados Unidos. Que arreglen su problema antes, entre ellos. Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos. La administración Trump considera al Tren de Aragua como una organización terrorista y el presidente estadounidense ha prometido deportar a sus miembros acusados de invadir a su país. En este marco ya se deportaron el domingo a 238 supuestos miembros de la pandilla venezolana a El Salvador, aunque la administración Trump no presentó pruebas y tampoco fueron juzgados por su posible pertenencia a este grupo. Esta movida ha desatado la ira de Caracas, que pidió la liberación de los presos. Según el gobierno venezolano, si se confirma que se trata de criminales, deberían ser juzgados en Estados Unidos. Ahora, si son del Tren de Aragua y han cometido delito allá, ¿por qué no lo juzgan allá? ¿Por qué no lo juzgan? ¿Por qué tienen que enviarlo en un secuestro a El Salvador? Porque los que están secuestrados en El Salvador, si tienen delito en Estados Unidos, deben ser juzgados en Estados Unidos. El vuelo que aterrizó este jueves es el segundo que transporta migrantes repatriados desde México a Venezuela. El primero fue a finales de febrero. Otros han llegado desde Estados Unidos y Honduras. Cambiamos de tema. En Colombia sigue la discusión sobre la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, que fue hundida en el Congreso a principios de esta semana. Quienes la defienden alegan que se le dio la espalda a la clase trabajadora y quienes la critican dicen que este proyecto perjudicaría a empresas y destruiría empleos. Y desde ya el gobierno adelanta una campaña para que sea el pueblo quien decida sobre la reforma en una consulta popular. Iván Jaramillo es el viceministro de Empleo y Pensiones en Colombia y a esta hora nos acompaña en France 24. Señor viceministro, gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes hasta ahora. Primero, y más allá de las discusiones sobre por qué se hundió la reforma, cuéntenos qué planean hacer desde el gobierno y qué podría salvarla. Sí, es claro, el presidente ya ha manifestado públicamente que como gobierno vamos a acudir a la consulta popular que está prevista en la Constitución Política, que es un mecanismo de consulta directa al pueblo para que determine si la reforma laboral, esas medidas contenidas de recuperación de derechos que respaldaron la elección del presidente con más de 11 millones de votos, debe ser obligatoriamente acogida por el Congreso o no, porque desafortunadamente las mayorías no fueron escuchadas en el debate parlamentario, por eso se acude a las rutas que se pavimenta por la Constitución de consulta directa al pueblo y que sea el pueblo quien decida si está de acuerdo con recuperar derechos que se perdieron con las reformas del año 90 y 2002, a cambio de supuestamente mejorar los índices de empleabilidad y formalidad. Tal cosa no ocurrió y los trabajadores sí perdieron derechos.
Señor viceministro, ¿tienen ustedes todo apostado hacia esta consulta popular o tienen algún plan B? En este momento estamos estructurando toda la arquitectura de la consulta popular. Como ustedes lo advirtieron en la introducción, hasta muy importante nota, la reforma pues, fue decidida en la Comisión Séptima para Archivo, con una ponencia que se presentó por 8 senadores de esta comisión. Luego la ruta que estamos siguiendo en este momento es la de estructurar la consulta popular, difundirla, que sea clara para todos, para que sea el pueblo el que decida si en definitiva la recuperación de derechos debe darse en Colombia o no. Ahora, la principal oposición gira en torno al impacto negativo que esto podría tener frente a la creación de empresas, por ejemplo, que le saldría mucho más caro al empleador, también decían. ¿Qué opinas sobre este argumento? Que en definitiva la reforma lo que busca es recuperar derechos. La reforma está acompañada por políticas públicas en cabeza del gobierno en el plan de desarrollo que estimulan la empleabilidad a través de la reindustrialización del país, la recuperación del agro y lo que hemos denominado el apoyo a la economía popular. Mira, Andrés, nosotros tenemos programas de empleos específicos, uno denominado Empleos para la Vida, que da un incentivo directo a la nómina, no son beneficios tributarios, directo a la nómina de las empresas para cuando contratan personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y hombres mayores de 28 años. En el año 2024 se crearon 714,000 empleos, nuevos empleos para esta población de difícil colocación. La reforma lo que busca es recuperar derechos, cosas tan lógicas y tan obvias como cuándo empieza la noche. Es que hasta el año 2002 en Colombia la noche laboral empezaba a las 6. Desafortunadamente se tomó una decisión de que la noche en Colombia empieza desde las 10 de la noche para supuestamente mejorar índices de empleabilidad. Tal situación no ocurrió y los trabajadores sí perdieron derechos. En este país, que es un país no estacional, no es como en Europa que hay estaciones, se modifica cuándo empieza la noche y cuándo no. En Colombia claramente, históricamente, durante 70 años se dijo en la legislación laboral que empezaba a las 6. Desafortunadamente se tomó una decisión en el año 2002 para supuestamente favorecer índices de empleabilidad, crear 640,000 empleos, cosa que no ocurrió. Pues bien, señor viceministro, muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Muchas gracias, Andrés. Un saludo a todos los televidentes hasta ahora. Hasta aquí esta emisión informativa de Contexto Global por France 24, pero no se desconecten que ya llega Laura Garzón con un nuevo capítulo de Ventana a Europa. Quédense con nosotros. Es frágil, pero poderosa. Un manjar en nuestro mundo moderno. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Se nutre del debate, la discusión y el intercambio de ideas. El poder y la manipulación no la intimidan. Es enemiga de opresores y dictadores. Es piedra angular esencial de la democracia. Ya sea en francés, español, inglés, árabe o cualquier otro idioma, su valor es el mismo. Es vital para todos en cada rincón del mundo. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.
France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.